donde puedas disfrutar y reflexionar sobre temas de tu interés, lo que buscas está en Arinfo. Escucha el programa Sin Fronteras ni Condiciones. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Aquí, junto a distintos invitados y con la conducción de Rosana La Rosa, te invitamos a que seas parte de Sin Fronteras ni Condiciones. Un programa pensado para vos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta tarde de Sin Fronteras ni Condiciones. Bien nos hacía la presentación en este momento. Estamos para compartir esta tarde de día miércoles. A partir de ahora hasta las 19 horas estaremos ahí disfrutando, como decimos siempre, de temas que vienen desde el corazón de Dios para ser compartido con ustedes. Sabemos que hace tiempo, ya más de 2 años que estamos aquí a través de Arinfo, esta familia querida de Arinfo que siempre está dispuesta con buena atención, con predisposición para que todo salga como tiene que ser, para que vos que estás del otro lado puedas estar escuchando, puedas estar viéndonos también a través del Facebook en esta propuesta de Sin Fronteras ni Condiciones. Quien te habla, Rosana La Rosa, que te acompañará durante toda esta tarde, y hoy también estamos con visitas, ya te voy a contar. Por lo pronto te voy diciendo que podés encontrarnos en la página de Facebook, en Arinfo Radio, como también podés entrar en las páginas web www.arinfo.com.ar o también www.masqueunaradio.com.ar. Podés estar por todos estos medios hoy en sintonía con nosotros, o como decimos también, más tarde, por ahí entras al Facebook, están en la programación para que puedas estar escuchando del tema que hoy vamos a compartir en esta tarde. Así que gracias ahí en la operación técnica Carlos, quien nos acompaña ahí. Gracias por estar con toda la atención puesta. Y como les decía, vamos a tener en esta tarde también invitados, ¿no? En todo este tiempo hemos tenido la bendición de estar cada día miércoles con algún invitado de algún lugar de América Latina, como también por ahí de lo que es el continente americano, porque hemos andado por Texas también, por Francia, bueno, gente que llega, ¿no? Acá arriba a Buenos Aires y comparte la tarde con nosotros y después se va. Hoy estoy con invitadas de acá, de Buenos Aires, alguien que realmente he conocido, es una preciosa mujer de Dios, una bendición haberla conocido y tener hoy la oportunidad, este placer de tenerla en el programa, que es Silvia Rodríguez. Ella es directora y conductora del programa de televisión Libros con Voz por Canal Luz, que hoy ha tenido un espacio ahí brindado para nosotros de su acotado tiempo para compartir una horita de Sin Fronteras ni Condiciones. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Hola, Rosana, qué lindo. Gracias por la invitación a tu programa y hola a toda la audiencia. Gracias, gracias. Ahí estamos, como decimos, cada día miércoles, Dios nos da la oportunidad de compartir, ¿no? Estos tiempos especiales, con calorcito, ya con mucho calor, digamos, ya no es calorcito, mucho calor, pero que, como decimos, no se prepararán quizás el mate o el café, pero algún, no sé, jugo, licuado, algo ahí para tomar mientras tanto están también compartiendo la propuesta del programa. Hoy vamos a estar con un tema que en algún momento ya lo hemos tratado, pero que siempre creo que es una palabra que suena y bastante en este tiempo, que es crisis, ¿no? Crisis, que es un punto que creo que no solo significa una crisis en algo a nivel país, a nivel del mundo, sino que tenemos a diario diferentes, a veces crisis, un poquito más chiquititas, pero hay, ¿no? Y en este caso vamos a verlo desde un ámbito que tiene que ver con un testimonio de vida
tuyo, que me encantó poder estar hoy teniendo esta posibilidad, porque sé que va a ser de ministración, de bendición para aquel que esté escuchando, ¿sí? Y buscaba el concepto, como hago siempre un poquito para dar el pie a la charla, y dice que una crisis es un cambio brusco. Un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Crisis es también una situación complicada o de escasez. Es un cambio, es un riesgo, es una dificultad que te ocurre, ¿no? Entonces, quería como con estas palabras que son interesantes y ahí bastante fuertes, estar entrando en este compartir tuyo acerca de este testimonio en relación hoy a lo financiero, por lo que he estado escuchándote por ahí, que por eso dije, ¿te animás a que estés en el programa y compartir un poco con nosotros este testimonio, ¿no? Claro que sí, Rosana, porque todo testimonio lleva consigo un poder transformador y que impacta en la vida de las personas, ¿sí? Cuando vos contás un testimonio, se ve claramente el proceso de Dios en nuestra vida. Amén. Y vaya si tuvimos crisis y tenemos crisis en nuestro país, ¿no es cierto? Y todos o la mayoría conocen el símbolo chino que dice crisis y la otra pata es oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, las crisis siempre van acompañadas de las oportunidades. Y yo aprendí en una conferencia que le escuché a una mujer de negocios decir, bienvenida a las crisis. Y yo dije, ¿cómo puede ser, no? Que uno pueda decir, bienvenida a las crisis a mi vida. Pero cuando nos damos cuenta que las crisis provocan cambios, transformación, que sacan lo mejor de nosotros, que como vos decís, ¿no? nos llevan por un proceso de cambio, bueno, tenemos que saber surfear la ola de ese cambio y aprovechar las oportunidades. En el año 2001, como a la mayoría nos ha tocado en este país, en Argentina, yo también sufrí la gran crisis económica y en ese tiempo me encontraba trabajando en una consultora de sistemas. Yo soy analista de sistemas, programadora, líder de proyectos y ganaba mucho dinero, ganaba en dólares. ¿Te acordás cuando era la época del 1 a 1 en dólares? Y, bueno, ganaba muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa? Siempre estaba endeudada con las tarjetas de créditos, estaba endeudada con préstamos, malgastaba el dinero, no lo sabía administrar. ¿Por qué? Justamente porque pensaba que esa vaca grande no se iba a acabar nunca, ¿no es cierto? Pensamos que cuando tenemos un buen trabajo, tenemos la vaca atada y que tenemos recursos disponibles ilimitadamente, indefinidamente. Entonces, no pensamos que en algún momento eso se puede cortar. Entonces, bueno, decimos, ay, hay abundancia, es tiempo para gastar, para divertirnos, para disfrutar y aún para malgastar, ¿no es cierto? Vive la vida loca. Sí. Pero hasta que nos cae una crisis, ¿no? Como pasó en el 2001. Y bueno, a mí también me agarró esa crisis, me quedé sin trabajo, y sinceramente hoy por hoy tengo que darle gracias a Dios, porque a partir de esa crisis mi vida cambió por completo, cambió en el sentido de no depender de la economía del mundo, no depender del dinero, no depender de un sueldo, sino depender de Dios, depender de la economía de Dios, ¿sí? Pero para eso Dios tuvo que tratar mi vida, trabajarla, entrar en un proceso de cambio mental en donde hay que entender cómo es la economía de Dios, cómo se maneja Dios con los recursos de la tierra, con todo lo que Él pone a nuestra disposición, y cómo tenemos que aprender a ser buenos mayordomos, administradores. Así que le doy gracias a Dios, porque a partir de ahí, y gracias al pastor Daniel González, que fue mi mentor, mi pastor, quien me enseñó con los principios bíblicos de cómo administrar bien el dinero.
Me acuerdo que él en su primer libro que sacó, ¿Dónde se fue el dinero?, justamente Dios le habló que tenía que enseñarle al pueblo de Dios a salir de la pobreza. Y la pobreza no es una cuestión de escasez de recursos, sino que es una cuestión de saber administrar los principios de Dios. Cuando no sabemos administrar, no conocemos esos principios, estamos en pobreza, porque no dejamos que sea Dios el que gobierne sobre nuestra economía. Obviamente a todos nos han enseñado que gano un sueldo, ¿no es cierto? Tengo que pagar los gastos, tengo que así, esto lo destino para acá, esto para allá, pero en la economía de Dios hay una tabla en donde el ítem número 1 es primero darle a Dios, ¿no es cierto? Es primero hacer pacto con Dios y decirle a Dios que administre y que gobierne mi vida en el área económica, que también me guíe en el área económica. Y cuando hacemos eso, lo primero que separamos es el diezmo para Dios. Con el 90% restante, en bendición, nos alcanza muchísimo más que con el 100% sin honrar a Dios. Claro, lo que iba para que tomes aire, para que podamos fluir, estaba meditando también acerca de que en esto que hiciste, este paso que diste con vos, una determinación de un cambio de mentalidad por ahí, ¿no? De salir del lugar que estabas, en ver que la riqueza venía desde lo externo y que nunca se iba a agotar, y tomar una determinación de empezar a creer y a tomar lo que es la palabra y las promesas de Dios para con aquel que cree, ¿no? Que está en fe, posicionado en ese lugar. Exacto. Cuando vos tomás las promesas de Dios y vos las crees, entonces depositas tu confianza en Dios. Ya no depositas tu confianza en el colchoncito de dinero que tenés, en la cuenta bancaria, en las tarjetas de crédito, o en los créditos que dan los bancos, ¿no es cierto? Sino que verdaderamente dependemos de Dios. Y en esa dependencia le pedimos a Dios sabiduría para administrar el dinero que tenemos y para también administrar los gastos. Porque muchas veces Dios opera o dándonos más riquezas o bajando los gastos. Y ahí es donde tenemos que tener sabiduría, ¿no es cierto? Porque muchas veces con muchísimo menos podemos hacer muchísimo más. Y ahí es donde vemos el obrar de Dios, ¿no? También el obrar en lo sobrenatural, como pasó en mi caso. Bueno, cuando yo llego al Señor y con todas estas deudas, con toda esta carga, y me alineo con Dios, empiezo a pagar mis deudas, pero en la mitad, cuando estoy pagando las deudas, me llaman del banco y me dicen, mire, por su buen comportamiento, por su fidelidad con el pago, le vamos a recortar la deuda en un 50%. Así que ahí yo vi el obrar de Dios de manera sobrenatural. Ahí Dios me estaba diciendo, ¿ves que yo estoy con vos? ¿Ves que la dependencia conmigo es mucho mejor que la dependencia con el dinero? Amén. ¿Ves que yo puedo hacer grandes cosas hasta imposibles? Que sería una locura que un banco te cancele la deuda, ¿no? Una cosa de locos, ¿sí? Pero así es Dios. Claro, yo lo que pensaba, Silvia, también lo que implica, ¿no? Esto en la vida de una persona cuando sabemos que una crisis, porque en el caso tuyo, por lo que estabas compartiendo, ¿no? Es el hecho de vivir en un lugar de un cierto estatus, como le decimos, ¿no? De nivel de vida, y de pronto te encontrás en que todo se derrumbó, ¿no? Y en esas crisis que decimos, es en ese cambio, en ese, digamos, momento donde te dan vuelta como que se te cambió toda la escenografía, ¿no? Tuviste una determinación ante esas crisis y que fue tomarte y depender de Dios, ¿no? Porque yo creo que a veces uno puede creer, pero no creerle a Dios en su palabra, ¿no?
te aseguro que cuesta muchísimo, porque cuando uno lo mira de afuera es más fácil. Cuando estás metido ahí en el proceso y estás sufriendo porque el dinero no te alcanza, porque no, de repente no te sale de trabajo, porque ves que tenés que pagar la luz, el alquiler, tenés que comer, y estás contando las monedas, es muy difícil. Pero esto sucede en la vida económica como le sucedió a Pedro cuando salió de la barca y tuvo que poner un pie en el agua. Y es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, de decir, no, sí, yo te creo, Señor. Yo sé que yo tengo estas monedas, pero yo sé que vos sos mi proveedor. Amén. Y yo puedo confiar en vos, que vos me vas a proveer. Y ahí es donde vemos el obrar de Dios. De repente aparece alguien que viene y te dice, mira, hoy hice asado, mira, te traje una porción. ¡Ah! Gracias, Dios. Hoy voy a comer carne. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y ¿sabes qué? Empezás a disfrutar y a valorar esas cosas simples, esas cosas lindas, ¿no? El compartir con el otro, en ver que el otro también se preocupa por tu situación, en ver que Dios usa todo el cuerpo de Cristo para ayudarnos mutuamente, para sanarnos, para sostenernos, contenernos, y que no estás solo. Dios opera así, opera en comunión, en nosotros y con nosotros. Y esas cosas se disfrutan. Uno cuando está en el medio de toda esa revolución, vos decís, ¿qué vas a disfrutar si tengo una amargura? No. Cuando uno empieza a ver el obrar de Dios, lo empezás a disfrutar y empezás a relajarte. Y una de las cosas que hizo también esto de la estabilidad económica, ¿no? Pero no porque tenía la vida resuelta, sino porque Dios se había hecho cargo de mi economía, fue tener estabilidad emocional. Entonces, cuando uno tiene estabilidad emocional, deja de correr atrás del banco a ver si cubrí, si están descubiertos, si estoy en el veraz, si no pago la tarjeta, si no pago el celular, ¿no es cierto? Y ahí donde la cabeza se empieza a acomodar, los pensamientos se empiezan a aquietar y uno puede escuchar mejor a Dios. Tiene más una paz espiritual que hace que podamos pensar con claridad y tomar decisiones con sabiduría. Amén. Amén. Entonces, el tema de las riquezas y de la riqueza financiera, de las crisis financieras, tienen que ver con ordenar nuestra vida alineada con Dios, ¿no? ¿Cuáles son esas prioridades que yo pongo en mi vida y aún en el área económica? Más aún cuando estoy con poco dinero, con poco trabajo, o cuando estoy pasando por una situación difícil, complicada, es cuanto más tengo que alinearme con Dios. Entonces, armar un presupuesto financiero, un presupuesto mensual, en decir, y me ajusto a esto, ¿no? Me encanta Daniel González cuando enseña de esto, dice, el presupuesto, por eso lleva el prefijo pre, es anotar. Exacto. Y gastar lo que está anotado. Porque si yo anoto lo que ya gasté, eso es una autopsia. Claro, el muerto ya está. Ahora exacto. Hay que pagarlo, ¿sí? Exacto. Entonces, yo tengo que ajustarme a mi presupuesto y gastar esto, ¿sí? Y yo te aseguro que aún poniendo un ítem que se llama ahorro, el ahorro no es cuestión de tener dinero que me sobra, es una cuestión de disciplina. Porque durante esa crisis del 2001, yo en mi ítem de ahorro, me acuerdo textual, ahorraba lo que serían hoy 10 pesos. 10 pesos por mes. Estamos hablando de 10 pesos, que no es nada. Un peso serán, ¿sí? Y lo ponía en un sobre. Cuando empecé a ver que la plata me sobraba, dije, acá hay una clave. Acá está la clave.
No es una cuestión de porque gano muchísimo y entonces me sobra dinero para ahorrar. Es una cuestión de administrar con sabiduría, administrar con los principios de Dios, ¿no? Entonces, si Dios te dice, bueno, no gastes más allá de lo que ganás, ajustate y ten una vida real en base a tus ingresos, a los ingresos reales, entonces vas a vivir con contentamiento, porque ese también es un principio fundamental a la hora de administrar los recursos financieros. El principio del contentamiento, ¿no? Porque creo disculpa, que ahí va como para ir haciendo la charla, ¿no? Porque vas hablando muchas cosas lindas y quiero como ir también interesantes y productivas. Y creo que una de las cosas también que te lleva a este endeudamiento, a este vivir como afanado por tener más, es por este mundo consumista, ¿no? Que te lleva también a esa insatisfacción de vida que es comprar de una cosa, si no es, no sé, por ahí tenés el tema de, no sé, te gustan las carteras, comprás y tenés 20 carteras y decís, uso una, pero tengo 20, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, ¿no? Tal cual, esa falta de conformismo, ¿no? Perdón, esa falta de contentamiento, que no es lo mismo que conformismo, hace que seamos consumidores compulsivos. Y justamente toda la publicidad está hecha para generar dentro de nuestra mente esta necesidad de tener. Entonces, en base a lo que tengo, soy. Y entonces de esa manera me muestro al mundo. Y así me siento aceptada, o que tengo sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque tengo cierto estatus, porque consumo ciertas marcas de ropa o de cosas, y genero toda una imagen externa que hace que yo sea aceptable socialmente, ¿no? Exacto. O eso es lo que me hace creer la publicidad. Y ahí es donde caemos en la trampa, porque soy en base a la construcción social que hacen el marketing, las grandes marcas, todo el sistema económico financiero, ¿no? Para generar más consumo. Pero los hijos de Dios tenemos sabiduría, discernimiento para no caer en esas trampas y decir, bueno, yo tengo un celular que no es de la última marca ni el último modelo, pero es un celular que a mí me sirve para trabajar, para lo que yo necesito, listo. No gasto en más celular, no gasto todos los años en cambiar por el último celular o cambiar el auto por el último modelo. Eso es tener contentamiento, es saber vivir con felicidad, con alegría, agradecida por lo que tengo. Entonces, en la medida en que yo soy agradecida por lo que tengo, empiezo a disfrutar muchísimo más de las cosas. Mira, hay veces que nos damos cuenta que tenemos, pero muchísimas cosas de más que ni siquiera usamos, como vos dijiste, pero que pensamos que las necesitamos, que necesitamos verdaderamente tenerlo. Yo tuve una experiencia con Dios de un viaje que hice a Brasil, y cuando tenía que regresar me faltaba un papel, así que tuve que ir hasta la comisaría para hacer el papel. Cuando volví a la rodoviaria, mi micro se había ido con los bolsos, con todo, y yo me quedé en la rodoviaria de Río de Janeiro con el documento en la mano, shortcito, jote y remera. Y así tuve que viajar 56 horas hasta Buenos Aires. Wow. Pero en ese transitar, Dios me habló con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y te puedo asegurar, Rosana, que nada me faltó durante todo ese viaje. Con lo cual Dios me mostró y me demostró que yo puedo estar en la vida con el documento en la mano, nada más, que Él se encarga de proveerme todo, absolutamente todo lo que necesitaba, desde seguridad, alimentos, amigos, cuidados,
todo, absolutamente todo. Y yo creo que tenemos que aprender a tener ese tipo de comunión con Dios, ese tipo de relación, esa confianza de padre e hijo, en donde sentirnos confiados que verdaderamente nos va a proveer lo que necesitamos. Cuando vos te sentís confiada que tenés todo lo que necesitas, estás relajada, estás tranquila, ¿no es cierto? Así La es. ansiedad nos viene cuando nos falta. Exacto, entra la desesperación y ahí entra esas crisis que pueden ser, como decíamos, esas crisis que sacan lo bueno de uno, ¿no? Y que uno puede decir, bueno, me determino a tomarme, cuando decimos de este salvavidas, Dios, y ahí muchos conocemos a Dios en momentos de crisis, no es porque estábamos ahí pasándola bien y dijimos, ay, mira, qué bueno sería conocer de Dios. No, generalmente es en crisis, ¿no? En crisis. Sí, y pensaba por ahí en lo que va la charla, que está hermosa, y desde ya aprendiendo y teniendo establecidas verdades que sabemos, pero que qué importante es traerlas a memoria, y aquel que no conoce, porque siempre hablamos, ¿no?, que en la radio no es una radio cristiana y están las personas escuchando, y aquel que pasó y dijo, ah, mira, esto me interesa, ¿no? El que pueda conocer verdades que tienen que ver con el común del día, no que Dios es un Dios de momentos, sino del común de nuestra vida, ¿no? Como en este caso, cuando uno puede estar en una peor situación, pasando en lo económico por errores, por no saber, por no tener disciplina en cuanto a cómo, como decías, utilizar ese dinero, emplearlo, ¿no? Y también veo de que esto también te promocionó algo totalmente distinto a lo que hacías, porque me gustaría que en este bloquecito que nos queda de charla, hablar un poquito de Libros con Vos, ¿no? Esto que surgió de pronto, que me parece que nada que ver con lo que estabas haciendo, conforme a tu testimonio, ¿no? Exacto, por eso arranqué diciendo que las crisis son oportunidades. Y para mí fue una oportunidad de vida también, porque si bien yo tenía un muy buen trabajo, disfrutaba muchísimo de mi profesión, pero no tenía vida. Trabajaba de sol a sol, tenía apenas 15 días de vacaciones en el año, estaba muy agotada, prácticamente no veía a mi familia, y encima ganaba mucho dinero, pero lo malgastaba, o sea que tampoco era como para decir, bueno, me sacrifico en esto, pero guardo dinero para invertir o para tener. No, 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 tampoco. Así que Dios dijo, no, vamos a hacer un cambio acá, vamos a acomodar las fichas. Y en ese entonces conozco en la iglesia a la directora de la editorial Certeza Argentina, la señora Beatriz Bono, y ella estaba pastoreando un grupo, una célula, y yo entré en ese grupo, y bueno, al comentar que estaba sin trabajo en el 2001, me pide un currículum y me da una oportunidad dentro de la editorial. Entonces comienzo a aprender todo sobre el mundo del libro, a cómo se hace, cómo se publica, y la verdad que me apasioné, porque es algo increíble el mundo de un libro, ¿no? Cómo se crea desde una idea, cómo se va editando, se va produciendo, hasta que se publica. Las cosas que vive el autor en combinación con la editorial, y me fui adelantando, me fui capacitando. La editorial también me dio muchas oportunidades para capacitarme, tanto acá en Argentina como en el exterior, y tuve muchas oportunidades de compartir con otras editoriales extranjeras, compartir en eventos, en ferias de libros, y de a poco, cuando te querés dar cuenta, ¿no? Dios te va corriendo el rumbo para donde Él quiere llevarte. Y cuando me quise dar cuenta, mi vida había cambiado por completo. Pero Dios es tan sabio que no desechó todo lo viejo mío, sino que hizo un combo, lo metió dentro de la procesadora y utilizó todo, ¿no? Dentro de la editorial yo también estaba a cargo de la parte de sistemas, así que pude ayudar a la editorial con toda la parte tecnológica, cambios de equipamiento, de sistemas de facturación, y aplicar todos mis conocimientos. Y también dentro de lo que es la publicación del libro. Así que bueno, fui creciendo, fui aprendiendo,
y todo eso también fue cambiando mi persona, mi manera de pensar, ¿no? Porque dependiendo también de la empresa o el lugar donde trabajamos, se forma una cultura de trabajo, pero una cultura de hábitos también, ¿no es cierto? Y aprendí mucho sobre liderazgo, sobre relaciones entre grupos, en trabajo en equipo, aprendí mucho sobre marketing. Entonces, a medida que iba capacitándome, que iba aprendiendo, fui cambiando de puesto de trabajo. Luego de estar encargada dentro de la editorial, dentro de los proyectos de la editorial, y de ser ayudante de la directora, luego pasé como gerente de las librerías de la editorial Certeza, y luego pasé como gerente de marketing. Cuando estaba haciendo mi rol de gerente de marketing, buscando alternativas y cosas para promover los libros, Dios me da una estrategia de hacer una radio online junto con un amigo que quiero mucho, Damián Sileo, que él me dio la idea, la oportunidad, y así comenzamos. Y empezamos a hacer un programa de radio donde hablábamos de los libros, promovíamos y de las promociones de la editorial, y salió tan lindo que lo continuamos hasta un cierto punto. Y un día estábamos en la Feria del Libro Cristiano, que se hace todos los años en Buenos Aires, y un productor de televisión me dice: Silvia, esto tenés que hacerlo en la tele. Le digo, pero yo de televisión no sé nada. Ah, no te preocupes, yo te enseño. Y como Dios, cuando tiene un propósito, Wow. Él te da a la gente, los recursos, Tal cual. Gloria todo, a Dios. ¿no? Así que de esa manera se empezaron a abrir las puertas, empezaron a aparecer los recursos, los equipos, la gente de producción, la gente que nos coachaba y nos enseñaba toda la parte del programa, ¿no es cierto? Y se abrieron las puertas también en Canal Luz, cosa que fue algo sorprendente. Y bueno, y así arrancamos, y arrancamos. Wow. Y ya ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿20 años? ¿Cuántos? el año que viene van a ser 10 años ya. Claro, Ya hago el programa. yo sacaba de la cuenta del 2000 a la fecha, ¿no? Claro, claro, entre todo ese andar, primero todo por la editorial y después de ahí empezaste con, pero es muchísimo Exacto. igual permanecer y veo que es un trabajo de hormiga, como decíamos en su momento, ¿no? Porque es un trabajo muy ahí, por lo que veo, juntamente con los escritores, con los autores que son escritores independientes, ¿no? Como en el caso de que tuve yo también ahí entrando y de ahí te conozco, ¿no? Que gracias a Dios se dio la posibilidad de dar a conocer su libro a pesar de no ser conocido, ¿no? Tienen esta oportunidad. Exacto, exacto. De eso fue la visión que Dios me dio, ¿no? Por un lado, llevar los libros a los lugares donde no llegan, porque no en todos los lugares hay tantos recursos de materiales. Y por otro lado, dar a conocer el ministerio y el mensaje que tienen muchos autores que no son conocidos, pero que tienen un mensaje de Dios impresionante como el tuyo, que cambian y transforman vidas, ¿no es cierto? Amén. Lo que vos escribiste en tu libro, en él, que lleva también el subtítulo de tu programa. Sin fronteras ni condiciones. Sin fronteras ni condiciones. Es una riqueza espiritual basada en la experiencia de tu andar con Dios, que eso también ayuda a otros a que nos animemos, a que crezcamos en fe, en confianza en Dios, en dependencia de Dios, en todas las áreas de nuestra vida. No solo en lo económico, en lo laboral o dentro de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, como vos bien dijiste, Dios en todas las áreas de mi vida, no solamente los domingos, sino de lunes a lunes, digamos. Exacto. Así que es muy importante poder dar ese mensaje, que la gente lo escucha, lo reciba, un testimonio, como estamos haciendo acá en tu programa, que la gente pueda recibir el testimonio de otros y ver cómo otros surfearon estas crisis,
¿Cómo Tremendo. hicieron para sobrellevar cuando no tenían trabajo? ¿Cómo hicieron cuando les faltó la salud? ¿Cómo hicieron para aguantar y rebuscárselas y conseguir trabajo? Bueno, principalmente necesitan escuchar, ¿no?, de la palabra y del testimonio de cómo hicieron otros. Y eso hace que nuestra fe crezca. Amén, amén. Te fui llevando con el tema, pero también quería volver ahí a Libros con Vos y preguntar, en este momento tenés un montón de escritores, un montón de libros que ya han sido editados y que estás promocionando a través del canal de YouTube, por Facebook, por Instagram, por todos lados apareciendo. Y la verdad que debe ser una gran satisfacción poder al día de hoy estar viendo que ese trabajo de hormiga ha estado cobrando sus frutos, ¿no? Sí, la verdad hemos armado una comunidad de unos 44, 45 con vos, autores, de los cuales nos venimos acompañando ya hace 10 años, todos juntos, en donde nos pasamos información dentro de este grupo de WhatsApp que tenemos de autores independientes, para capacitación, para oportunidades de difundir el libro o el material, o ir a una feria de libros todos juntos, o encontrar propuestas que nos ayuden a difundir el ministerio y a difundir los libros, ¿no es cierto? Así que sí, es como bien dijiste, fue un trabajo de hormiga, de mucho esfuerzo, pero de tener un corazón para los autores. Yo siempre animo a aquellos que tengan la idea de escribir, solamente que dicen, tengo la inquietud de escribir, es porque Dios ya les puso esa idea en su mente, ¿no?, de poder transmitir un mensaje en forma escrita, a través del libro. Y que no se queden porque no saben por dónde arrancar, no saben cómo hacer. Bueno, que se comuniquen, ¿no es cierto? Comuníquense con nosotros, comuníquense con la radio, para poder ayudarlos. Hay algunos que dicen, mira, yo quiero contar mi testimonio, pero no sé por dónde arrancar, no sé cómo empezar. Y nosotros hemos ayudado a autores que desde la hoja en blanco y con 4 o 5 preguntas básicas, y ahí se soltaron, y arrancaron. Exacto. Y hoy por hoy tienen un libro lindísimo y están dando charlas o están predicando en iglesias o van a ferias de libros a presentarlos. Y realmente es una gran satisfacción, Roxana. Aparte, cuando a mí me llegan los mensajes de los televidentes, para mí es una enorme satisfacción saber que ese mensaje llegó, aunque sea a una persona, a un hogar. Amén. Pero ese mensaje llegó. Aparte iba a decir también, Silvia, con respecto al tema del libro, sabemos que estamos en un tiempo donde se bombardea demasiado todo lo que es visual o todo lo que tiene que ver a lo práctico, ¿no? Me enchufé el auricular y salí a trabajar y volví, estaba en el cole. Y lectura es como que de a poco es como que se ha ido corriendo un poco, ¿no? El tema de ese hábito a leer. Pero aquel que realmente se encuentra con un libro práctico, con un buen diseño, con una buena, que toda esta gráfica, todo esto lo trabajan ustedes, también creo que es un llamar un poquito a empezar a tenerlo si no lo tenías al hábito de leer, ¿no? Porque estamos en tiempos complicados en ese sentido, creo yo. No sé qué opinas vos. Estamos en tiempos complicados porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay tanta información y tanto para leer, que termina siendo una desinformación. Y el libro lo que hacía era retirarnos, apartarnos, ¿no?, a un tiempo de lectura donde nos aquietábamos, donde disponíamos de un tiempo para nosotros, porque la lectura no es pasiva, el lector no es pasivo, el lector interactúa con el mensaje, con el autor, ¿no es cierto? Y tiene reacciones, aunque sea un... no, ¿es cierto? Vos vas leyendo y de repente te saca una sonrisa o una exclamación. No sos pasivo cuando estás leyendo, interactúas.
Y creo que eso es lo que hemos perdido, ¿no? Poder dedicarnos, regalarnos ese tiempo para nosotros mismos, de poder aquietarnos y estar en comunión con un autor, con un libro, con un mensaje, con un material que me edifica, que de repente me produce satisfacción, el mero placer de disfrutar de una buena lectura, de una linda novela, de un lindo relato, o de algo que me inspire, que me instruye, ¿no es cierto? De volver a leer ese autor que me apasiona como escribe, porque me encanta y lo disfruto. Uno que está acostumbrado a leer y a leer mucho de distintos autores, llega un momento que hasta podés leer entre líneas al autor, ¿no es cierto? Y hasta te das cuenta de cómo es su cultura, sus hábitos, dónde creció, cómo fue criado, por qué reaccionaba de esa manera frente a esos valores o a ese tema, ¿no es cierto? Distinto a los míos. ¿Por qué? Porque tal vez ese autor es de otro país, nació en otra cultura, o viene de otra cultura y fue criado acá en nuestro país, pero vamos intercambiando distintos matices. Y eso nos trae mucha riqueza, nos abre la imaginación, nos abre el intelecto, la capacidad de pensar, de comunicarnos de otra manera, de adquirir vocabulario, de tener mayor creatividad, de viajar por lugares, porque el libro te describe lugares y escenas que jamás podrías visitar, pero que a través de ese libro viajaste, estás ahí, lo vivís, ¿no es cierto? Es hermoso, sí, la Así verdad que es muy placentero, tal cual. Es algo que, como decimos antes que existiera el televisor y ¿no? Lo que es la televisión y demás, uno leía y era como que no lugares que nunca había ido se los empezaba a imaginar por lo que leía, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Claro. Pero la verdad que es maravilloso el mundo del libro y que ahora lo puedas estar haciendo con vos, o sea, con vos, que puedas contar a través de este programa, que lo haces por Canal Luz, que también has estado celebrando con ellos ahora un aniversario, que podés contar un poquito ahí, unos minutitos que podamos agregar a también honrar el trabajo increíble que ha hecho este Canal Luz de Rosario, que bueno, ahora está a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el programa sale los días lunes a las 16:30 hora de Argentina por Canal Luz. Se puede ver a través de la página web de canalluz.org o a través de las redes o también a través de nuestro canal de YouTube Libros con Voz TV o nuestra página web librosconvoz.com.ar y como bien dijiste, Canal Luz ha crecido muchísimo, gracias a Dios y a la fidelidad de ellos, que están cumpliendo 20 años. Ellos también han contado un testimonio que justo en el año 2001, donde consiguen la licencia para hacer Canal Luz satelital y expandirse al mundo. Entonces, también fue un paso de fe y de audacia de parte de toda la familia Silvestri, a la cual estoy eternamente agradecida por el espacio que nos dan para poder hacer nuestro ministerio, desarrollarlo, para poder llegar con los libros a los distintos hogares. Y en este momento se llegan, nos decían ayer en la cumbre de programadores, que estamos llegando a 17 millones de hogares. Wow. Imagínate, Rosana, multiplicarlo por 3,5 por 4, ¿no es cierto? Una familia tipo. ¿A cuántas personas les está llegando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través de un libro? ¿No? O a través de los distintos programas que tiene Canal Luz. Y no solo acá en Argentina, sino también en los 16 países de América Latina, en Estados Unidos y en algunos lugares más. Así que damos gracias porque ellos también han dado otro paso de fe en firmar acuerdos con DirecTV y con Cablevisión Flow. Entonces también en DirecTV, en el canal 354, y en Flow, en el canal 435, pueden encontrar Canal Luz y ver toda la programación y también ver nuestro programa. Así que realmente estamos muy agradecidos
por permitirnos ser parte de esta familia tan hermosa, que como sabemos lamentablemente el director y fundador, que fue José María Silvestri, falleció por COVID, pero su esposa junto con su hijo Pablo se fortalecieron, siguieron, mantuvieron el programa y toda la programación de Canal Luz, y siguen adelante, ¿no? Siguen adelante con este ministerio, y en esta cumbre pudimos ver el obrar de Dios una vez más, porque como decían ellos, esto es un milagro, es un milagro. Y bueno, Aparte tomar de esos ejemplos, ¿no? Eso iba a decir, qué maravilloso esto que compartís, Silvia, por el hecho de que uno ve testimonios desde lo chiquito, el crecimiento, ¿no? Porque cuando decimos, cuando determinás un cambio a tu vida, un cambio a decir, me quedo en mirar que todo está mal y que nada se puede desarrollar porque todo está, como decimos, en la tormenta de que, bueno, la escasez por la pandemia o por esto, por el otro, ¿no? Cuántas cosas que no dejamos de decir que están. Ahora, mi actitud, ¿no? Frente a la situación y la determinación se ven ministerios como este, ¿no? Tanto el tuyo como lo que es Canal Luz, creciendo de la manera que crecen. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Evangelio, porque lo que están haciendo es llevar de manera más práctica, más, digamos, de lo cotidiano, de tener un televisor prendido en todos los hogares, creo que se prende, el poder escuchar el mensaje sin decir, bueno, tengo que estar en la iglesia hoy, no, en cualquier momento, escuchar una prédica, escuchar en este caso algo sobre un libro, una nueva edición de un título para que puedan adquirirlo y tenerlo en casa. Bueno, sé que hay un montón de programas dentro de lo que es Canal Luz, pero la verdad que es un gusto hoy tenerte, me encantaría que hoy con todo esto que has hablado, que ha sido muy enriquecedor, edificante, de testimonio como para meditar también en esto que decías, en no quedarse en la situación, sino tomarse de la mano y depender de Dios y empezar a ver cómo es el caminar de reposo en Él, ¿no? Que puedas tener palabras para llevarle a aquel que no cree, que no conoce de Dios, o aquel que cree pero que todavía está en, bueno, pero... Tal cual, tal cual. Mirá, hay muchas personas que me escriben por el programa diciendo que o no tienen una iglesia cerca, o no tienen una librería cerca, o un pastor a mano a quien consultar, y se nutren mirando Canal Luz, ¿no es cierto? Así que mirá lo importante que es poder compartir la palabra de Dios a través de los medios, como el tuyo, en tu caso, a través de la radio, como el mío, a través de la tele, pero de alguna manera que la palabra llegue, porque eso es lo que transforma nuestra vida. Fíjate en el caso de lo financiero. Bueno, conociendo los principios de Dios, de mayordomía, de buena administración, de cómo administrar el dinero, los recursos, de cómo tener contentamiento, de cómo tener sabiduría a la hora de tomar decisiones. Todo eso sale de la Biblia. Hasta te diría que los principios de marketing salen de la Biblia también. De todo está ahí. Entonces, qué importante es poder conocer la palabra de Dios. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y de qué nos hace libres? Del engaño, de estar siempre atrapado en un pensamiento, o de estar enrollado en algo y no poder salir, estar dando vuelta y vuelta y no prosperar, y dice, pero a mí siempre me falta 5 para el peso, ¿no? Ese dicho tan popular. ¿Y cómo romper con eso? ¿No es cierto? ¿Cómo romper esos moldes que nos han puesto de chicos o que hemos adquirido en la cultura familiar? Pero mis padres lo hacían así, toda la vida lo hicieron así, y bueno, yo lo hago así, ¿no es cierto? Y encontrar otra manera para poder prosperar en la vida, pero con buenos valores, con buenos principios que nos hacen vivir y deleitarnos en la vida, vivir en abundancia. Eso es ser rico, o sea, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita.
Y ahí hay una clave fundamental, ¿no es cierto? Para poder disfrutar de todos los recursos que Dios nos da. Amén, amén. Buenísimo, y realmente creo que son esas palabras que uno dice, demasiado pasamos mirando en tener más para estar mejor, cuando sabemos que cuando tenemos lo que realmente tenemos y empezamos a valorar, quizás es muchísimo menos, pero empezamos a ver de lo importante que es para nosotros, ¿no? El disfrutar de las pequeñas pero grandes cosas que hacen a la vida de uno. Y fundamentalmente cuando uno empieza a tener su vida alineada, que cuando hablamos de economía también así es, a través del Señor, a través de la palabra, que es el que nos va a dar la sabiduría, la creatividad, como te dio a vos de pronto hoy estar con un ministerio como este, que es creatividad del Señor ahí también desarrollándote en él, ¿no? Así que gloria a Dios por eso, gracias por este tiempo, preciado tiempo. Sé que aquel que brinda una hora de su vida es un regalo porque no vuelve para atrás, o sea que es uno de los mayores regalos, el tiempo. Así que gracias por haber dispuesto tu tiempo para nosotros hoy, Silvia. No, gracias a vos, Roxana. Yo me siento honrada de que me hayas invitado a tu programa, que vos me brindes el espacio para poder hablarle a tu audiencia y poder compartir un poquito de lo que Dios nos da, ¿no? De lo que Dios nos da en la vida, de lo que Dios hace en nuestra vida. Creo que esa es la mayor riqueza que podemos compartir. Así que gracias, gracias a vos. Amén. Gracias. Nosotros, gracias le damos a todos los que se hayan o se sumarán durante este día y más adelante, porque siempre decimos, sigue multiplicándose a través de las redes lo que queda de grabación del programa de hoy. Estamos para compartir cada miércoles este momento, este tiempo con ustedes, para disfrutar de temas como este. Hoy, hablando un poquito de crisis, de determinación, de un testimonio de vida y conocer un poquito ahí más en lo profundo de este ministerio Libros con Vos. Será hasta el próximo miércoles, los dejamos con Funky y el tema ¿Cómo no voy a creer? Con esto estamos cerrando el programa de hoy, será hasta el próximo miércoles. Gracias, bendiciones, chao. Sin fronteras ni condiciones, un programa pensado para vos.